capítulo 4, el verso 9 al verso 10. Una historia muy interesante que está aquí. Es la única parte en la Biblia donde se habla de este personaje. Dice así: Jabes fue más importante que sus hermanos. Cuando su madre le puso ese nombre, dijo: con aflicción lo he dado a luz. Jabes le rogó al Dios de Israel: bendíceme y ensancha mi territorio. Ayúdame y líbrame del mal, para que no padezca aflicción. Y termina diciendo: Dios le concedió su petición. Dios le concedió su petición. ¿Cuántos de los que están aquí tienen la oración de Jabes en su casa? Hay muchas personas, ¿verdad? Yo la he visto en cocinas, yo la he visto en salas de comedor, en cuartos, estos cuadros con la oración de Jabes. La oración de Jabes es muy popular en muchas de las casas. ¿Por qué? Porque es una oración genuina de parte de una persona que le está pidiendo a Dios ayuda. Y eso es algo bueno de entender para usted y para mí, porque nos abre la puerta a entender de que Dios nos quiere bendecir. Y aún después de verla en tantos cuadros, a veces me pongo a pensar y digo, quizá realmente entendemos lo que quiere decir esa oración. A veces está simplemente la pura oración de Jabes y no hablamos de los versos que está antes. Y podemos ver que todo tiene un comienzo. Todo lo que hacemos, usted tuvo un comienzo y Jabes también tuvo un comienzo. Para unos es más difícil y para otros es más fácil. Hay personas que batallan más en la vida. Quizá usted sea uno de esos, o quizá usted conoce personas que batallan constantemente. Para otros quizá es más fácil, dependiendo de la situación en la que usted se encuentre. Pero para Jabes, su comienzo estaba ligado a la aflicción que le causó a su madre a la hora de nacer. Porque donde leíamos, decía que su madre sufrió al nacer y por eso le puso Jabes. Ahora, para los judíos era muy importante el nombre que le ponían a sus hijos. Era algo sumamente importante, ¿verdad? Hoy en día los nombres, pues de repente uno sí les pone importancia, quiere ser creativo, pero para los judíos específicamente era sumamente importante, porque el nombre definía muchas de las cosas del niño. Por ejemplo, ellos creían que iba a definir su carácter, iba a definir el rumbo de su vida, sus relaciones sociales, su manera de comportarse, sus debilidades, incluso la misión en su vida. Todo eso los judíos pensaban que iba ligado al nombre. Y hay personas que, no sé si le ha tocado, pero tienen nombres muy raros. ¿Conoce a personas con nombres raros? No voy a decir el mío. ¿Qué dice uno? Híjole, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurrió? Los judíos, fíjese, antes de ponerle nombre a los hijos, hacían una ceremonia. Y dependiendo de qué región eran, la ceremonia era diferente. Y a veces cuando uno escucha los nombres de ciertas personas, dice, pues, ¿qué tipo de ceremonia habrán hecho para haber salido con este nombre? ¿En qué habrán pensado los padres? Nombres de repente muy raros. Hay un dicho que dice que para muestra un botón, ¿verdad? Entonces le voy a mostrar algunos nombres, no sé si sean reales o no, pero mire, ¿qué le parece este nombre? Esta persona se llama Disneylandia Rodríguez. Disneylandia Rodríguez. Y ese nombre que está en su carnet, Rodríguez Juárez. Y usted puede decir, bueno, ¿qué estarían pensando sus padres, verdad? Disneylandia Rodríguez. Esta otra persona se llama Rolling Hendrix, ¿verdad? De la República de Chile. Rolling Hendrix Méndez Castro. Quizá el papá, ¿verdad? Pues era fanático de los Rolling Stones, así medio rockero. Yo pienso, ¿verdad? Por el Rolling y Hendrix, Jimi Hendrix, para los que conocen de música, ¿verdad? Un gran músico también. Pero pues ahí está Rolling Hendrix. Esta otra persona, Jean-Claude Alejandro. Yo creo que sí ha visto las películas de este actor muy famoso, ¿verdad? Que es karateca y sale, ¿cómo se llama? Jean-Claude,
¿verdad? Y yo creo que dijeron, pues John Clock, soy muy parecido y le ponemos al hijo. Último, Email Suárez. Y usted lo lee y ¿qué dice? Email, ¿verdad? Email Suárez Barbosa. Pero quizá no se le quisieron poner Email, o no sé, quizá les gustó cómo se escuchaba la palabra email, qué sé yo. A veces los nombres, ¿verdad? Los vemos y nos causa gracia. ¿Por qué? Porque, pues, especialmente el de Disneylandia me causó a mí bastante gracia cuando le dije, mira qué creativo, Disneylandia, cómo le fueron a poner a esta persona. La mamá de Jabes escogió ese nombre, Jabes, específicamente porque significaba dolor. Ahora, en ese entonces, si usted se llamaba Jabes, los demás sabían el significado de su nombre. Iba ligado a la aflicción, al sufrimiento, dolor. Eso era lo que significaba su nombre, Jabes, dolor. Y quizá este niño le preguntaba, ¿verdad? Imagínese creciendo. ¿Usted cree que los niños en ese entonces, que no existía el bullying, ¿verdad? Que se burlaban de otros niños? Siempre ha existido. Se burlan los niños desde pequeños, quizá porque saben, porque no saben, comienzan, ven a uno diferente y se burlan de algo. Entonces, simplemente escuchar el nombre, yo creo que para Jabes fue difícil crecer, porque todos los demás sabían cuál era su significado y quizás se burlaban de él. ¿Por qué? Porque su nombre pues significaba literalmente dolor. Decían, ahí va el adolorido. O ahí va el fruncido. ¿Usted sabe lo que es fruncido? Fruncir, ¿verdad? Cuando lo hace así, cuando frunce el rostro. Fruncido. Porque era sinónimo de dolor. Imagínese pobre niño crecer así. Si hoy en día los niños, ¿verdad? Crecen y los insultan en las escuelas. Y usted lo puede ver incluso en las redes sociales. Y son traumas que los niños crecen con ellos. Ahora, recuerde que en ese tiempo era sumamente importante el nombre. Decíamos eso. La gente tenía cierto orgullo. Yo me llamo Jabes, ¿verdad? Yo me llamo, no sé, Ricardo, Roberto, Marcos, Moisés. O los apellidos. Incluso hoy en día los apellidos también cuentan, ¿verdad? No, tú eres de los Rodríguez, tú eres de los Martínez, tú eres de los López, tú eres de los Torres, tú eres de los... ¿Por qué? Porque el apellido lleva algo, lleva un renombre. Ahora, Jabes empujó, no dejó que de niño, no dejó que el significado de su nombre lo dejara abajo. Yo pienso que tuvo que haber sufrido, porque si usted lee ahí donde comenzamos, hay algo que comienza, ¿verdad? No termina, y no todo es sobre la oración de Jabes, sino que comienza diciendo que sobresalió, que fue más importante que sus hermanos, que su madre lo tuvo en dolor y por eso le puso ese nombre, y al final Dios lo bendijo después de que él se lo pidió. Todo está ligado. Y no dejó, ni siquiera porque su madre le dio ese nombre, no dejó que el nombre lo inmovilizara y no lo dejara hacer absolutamente nada. Él siguió empujando hacia adelante, aun cuando su madre le había dado ese nombre. Ahora estamos hablando de una cultura donde hoy en día todo el mundo, si usted quiere, a la mayoría de edad, usted se puede cambiar el nombre, ¿verdad? Usted se puede poner Michael Jackson si quiere, así como los Disneylandia estos que estábamos viendo. Usted puede escoger el nombre que quiera y se lo puede cambiar legalmente. Para la cultura de ellos eso no existía. ¿Por qué? Porque una vez que recibía su nombre tenía que quedarse con él por el resto de su vida y era algo que usted respetaba. Entonces, aun cuando su madre le dio ese nombre, no dejó quizá que las burlas o que los pensamientos lo tumbaran, sino que dice la Biblia que sobresalió más que sus hermanos. Sobresalió más que sus hermanos. En otras versiones dice que fue más ilustre que sus hermanos. A veces el dolor, a veces las batallas de la vida nos empujan a ser mejor. A veces cuando no batallamos, cuando las cosas no nos cuestan, nos acostumbramos a que todo salga bien, ¿verdad? Pero el dolor, la batalla, el constantemente estar buscando algo nos ayuda a ser mejores. Y yo pienso que por eso la Biblia nos dice que Jabes sobresalió más que sus hermanos, que fue más ilustre que ellos.
Y a veces nosotros vamos a encontrar las pruebas que nos van a llevar a ese punto, ¿verdad? De estar cuestionando a Dios y Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué está tan difícil esto? Esta prueba no la aguanto. Pero constantemente estar ahí delante de Dios, aguantando, nos va a llevar a sobresalir. En todos los sentidos, espiritualmente y en todo lo que usted haga. El sufrimiento y el dolor, aún a veces cuando nos hagan llorar, nos llevan a ese punto. Nos llevan a ese punto. Pero está en nosotros, en usted como persona, en mí también. Está en nosotros si nos dejamos definir por las circunstancias a nuestro alrededor o por lo que esté pasando en su vida en este momento. O usted puede decir, Señor, yo sé que tú estás conmigo y tu palabra dice que si tú estás conmigo, que si estás tomado de mi mano, ¿quién contra mí? No hay nada, no hay ejército que se pueda levantar porque tú estás a mi lado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses 4:13. Usted puede dejar que eso defina su vida, que es la promesa de Dios, o usted puede dejar que las circunstancias definan su vida, definan su futuro y lo que Dios tiene para usted y para su familia. Tenemos esas dos opciones. ¿Cuál escoge? ¿Cuál escoge? Muchos personajes de la Biblia estuvieron en ese punto y escogieron seguir luchando, levantarse del piso una y otra vez. Y yo pienso que aunque la Biblia no habla mucho de este personaje Jabes, estos pasajes que leímos es lo único que se habla de él. Pero yo pienso que quizá él sufrió al momento de crecer, al momento de estar al lado de sus hermanos, crecer en familia, con sus amigos, pero no se dejó. No dejó que las circunstancias definieran su carácter, sino que se tomó de la mano de Dios. Y a veces en la dificultad es cuando vemos la mano de Dios más clara en nuestra vida. Siempre está con nosotros, pero en lo difícil es cuando lo podemos sentir. Es cuando realmente dice, híjole Señor, gracias porque si tú me tuviste que sacar de esta, si no yo no hubiera podido haber salido. El dolor en muchas ocasiones, mi hermano, está ligado a salir adelante, a llegar al próximo nivel, a buscar la grandeza. Usted y yo somos llamados a eso, a constantemente estar buscando la perfección en Cristo Jesús. Y el dolor es parte de eso. Aunque a veces decimos, es que, pues a quién le gusta sufrir, la verdad. Yo creo que a nadie le gusta sufrir. A nadie le gusta pasar por pruebas. Pero déjeme le digo que el dolor nos ayuda. Nos ayuda a moldear nuestro carácter, a desarrollar una disciplina en nuestra vida espiritual y en nuestra vida cotidiana. Nos ayuda a aprender también. Porque de un error, ¿verdad? Espero que cuando usted cometa un error, no lo vuelva a hacer. Que aprenda del error, que no se vuelva a tropezar con la misma piedra. Y el dolor es parte de ese aprendizaje. La Biblia dice que la prueba nos purifica a usted y a mí, nos hace más fuertes. Incluso la Biblia da el ejemplo del oro. Y dice que el oro, para ser purificado, para que sea limpio, tiene que pasar por el fuego. Tiene que estar en un horno, ¿verdad? A fuego hacia el rojo vivo, como dicen, tiene que derretirse completamente para que salgan todas las impurezas y para que se pueda purificar plenamente. Nos da ese ejemplo diciéndonos, ¿sabes qué? La prueba, durante la prueba vas a sufrir, pero vas a salir mejor. Vas a salir mejor si es que aguantas la prueba. Quizá muchos de nosotros, usted está en un momento difícil en su vida, pero si aguanta, si sigue empujando, le aseguro que con Dios de la mano todo va a salir mejor. Aun cuando las cosas parezcan malas, Dios las va a transformar, les va a dar vuelta de una manera para que usted se beneficie aún de lo malo, mi hermano. Para que usted pueda encontrar el favor de Dios aún dentro de la prueba, aún dentro del dolor. El hombre más prominente de la historia, Jesús. Jesús cambió la historia.
Hay gente que no cree en Jesús, hay otros como nosotros que sí creemos, y aunque crean y no crean, todo el mundo tiene que lidiar con el antes y después de Cristo. Fíjese cómo Jesucristo marcó el tiempo. Aunque hay personas que no crean, tienen que decir, bueno, antes de Cristo y después de Cristo. Así está marcado el calendario. Fíjese cómo impactó Jesús simplemente con eso. Y este personaje, Jesucristo, al cual usted y yo seguimos, la Biblia lo menciona, lo llama varón de dolores. Varón de dolores. ¿Por qué cree que lo llama de esa manera? ¿Porque se la pasaba muy contento todo el tiempo? Con los discípulos, ¿verdad? En puras fiestas. Aunque sí, de repente, ¿verdad? La Biblia, usted ve las historias y pues les gustaba cenar a Jesús, a los discípulos, ¿verdad? De repente se invitaban hasta solos, vamos a cenar a tu casa. Pero la Biblia lo menciona como un varón de dolores porque él sufrió por usted y por mí. Él sufrió de una gran manera para pagar por nuestro pecado. Entonces, si el mismo Jesucristo sufrió dolor, ¿qué nos espera a usted y a mí? Ahora, no le digo esto para que se desanime y diga, pues entonces, ¿para qué quiero hacerme cristiano? Déjeme digo,
Dios. A veces los quehaceres, ¿verdad? Lo que está pasando en nuestra vida, los hijos, de que si no hay para pagar la renta, de que si no hay para pagar el carro, todo esto toma control de nuestra mente. Y decimos, Señor, es que no escucho tu voz. Pues es que no hemos estado comunicados, no hemos estado hablando. Es parte del proceso. No dejar que ese dolor nos inmovilice, que nos desanime, que lo asuste durante la prueba. Que diga, no, esto está muy difícil y si sigo empujando, ¿qué es lo que va a pasar? Si ahorita me está pasando esto. Hay personas que a mí me han dicho, es que me hice cristiano y parece que me va peor. Parece que me va peor. A mí me dijeron que me iba a ir mejor. Y ahora de repente hay personas que no me ven bien en mi trabajo, gente que se burla. Es más, me corrieron del trabajo. Antes no me había pasado eso. Pero recuerde que al final de la prueba usted va a salir mejor. Y cuando nos tomamos realmente de la mano de Dios, quizá el trabajo donde usted está, Dios tiene algo mejor para usted. Y quizá Dios lo quiere sacar de ahí para ponerlo en algo mejor. Quizá Dios quiere cambiarle sus amistades, porque muchas de las veces las personas que llamamos amigos no aportan absolutamente nada a nuestra vida. En ningún sentido, ni espiritualmente, no nos ayudan a ser mejores personas, lo ayudan a gastar más, lo ayudan a hacer un montón de tonterías en muchas de las veces. Y usted dice, bueno, pero es que de aquí no estoy sacando nada bueno. Y quizá Dios tiene mejores amistades para usted, amistades que lo ayuden a superarse. Que cuando usted esté en la prueba le digan, ¿sabes qué? Échale ganas, Dios tiene algo mejor para ti. Es más, mira, vamos a orar juntos. No amistades que le digan, ¿sabes qué? Híjole, pues ando medio triste, me está pasando esto. Vente, vámonos a la cantina, con una botella de tequila nos lo sacamos. Esas amistades no sirven. Usted necesita amistades que lo ayuden a mejorar, que lo ayuden a mejorar en todos los sentidos. Muchos de ustedes tienen sueños, amistades que les digan, ¿sabes qué? Empuja hacia adelante, tienes una muy buena idea. Tú puedes hacer tu propio negocio. Hay gentes que no les gusta cuando usted tiene una idea, que lo van a querer tener en el suelo. Usted y yo necesitamos reunirnos, estar rodeados de ese tipo de personas. Y como iglesia es lo que tenemos que hacer los unos para los otros. Ser mejores constantemente y apoyarnos unos a otros. No dejar que el dolor nos mantenga abajo, que nos mantenga dando resultados mediocres. Para eso no se necesita esfuerzo. Todos podemos dar resultados mediocres, eso es fácil. Pero ir más allá, ir a lo extraordinario requiere mucho. Requiere que usted y yo empujemos fuerte, bastante fuerte. La Biblia dice, Jabes le rogó a Dios, el Dios de Israel, bendíceme y ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal para que no padezca aflicción. Jabes le estaba pidiendo a Dios bendición, le estaba diciendo, bendíceme. Llegó en un punto en que superó a sus hermanos, yo creo que en todos los sentidos, hasta espiritualmente, y le dice a Dios, Señor, necesito de tu bendición, dame más territorio. Que no padezca aflicción. Necesito bendición de parte tuya. Y dice, y Dios le concedió su petición. Dios le concedió su petición. Y en esta mañana es lo que quiero que usted escuche. Dios puede conceder su petición. Puede conceder mi petición también. Si nosotros constantemente estamos buscando de Dios, la voluntad de Dios, Él puede conceder nuestras peticiones, nuestros deseos, siempre y cuando vayan alineados con los principios que Dios ha puesto para nosotros. Pero Él lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Que no se nos olvide eso. Quizá va a doler un poco durante el proceso, va a batallar, no va a ser algo fácil, pero Dios va a cumplir los deseos de su corazón. El salmista escribió esto en Salmo 115. Salmo 115. En el verso 15 dice que reciban bendiciones del Señor, creador del cielo y la tierra. Los cielos pertenecen al Señor, pero a la humanidad le ha dado la tierra.
que reciban bendición. Dice Dios, el cielo le pertenece a Él, el cielo es mío, pero la tierra les pertenece a ustedes. Y eso es parte de la bendición. Ahora está en nosotros si la buscamos o no. Hay otro salmo que dice, el Salmo 37, dice de esta manera: confía en el Señor y haz el bien. Fíjese, lo está condicionando. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Deleítate en Él y Él te concederá los deseos de tu corazón. Ahora, para que Dios nos conceda eso, primero dice, tenemos que confiar en Él, tenemos que hacer el bien, tenemos que mantenernos fiel, tenemos que encomendar nuestro camino al Señor y Él actuará. Y Él actuará. 4 cosas que tenemos que hacer. Y quizá en este momento para usted sean difíciles confiar en el Señor plenamente por lo que esté pasando en su vida. Quizá sea difícil hacerlo. Quizás sea difícil hacer el bien a una persona que le desea a usted el mal, que usted conoce que lo único que quiere para su vida es el mal. Pero la Biblia nos dice, haz el bien, mantente fiel con Dios, deleítate en Él. Deleitarse en Dios, entender que Él es bueno, que sus bendiciones las vemos todos los días, el aire, el oxígeno que estamos respirando, los hijos que usted tiene a su lado, la persona que está a tu lado, todo eso es bendición. Y así es como nos deleitamos en Él. Y entonces Él actuará. En la historia de Jabes podemos ver un comienzo difícil y cómo aguantó durante el proceso de crecimiento. Y terminó con la bendición de Dios. Si usted puede pasar por esas 3 etapas, va a terminar con la bendición de Dios al final. Dios es fiel y justo para recompensarnos, a usted y a mí. No nos va a dejar solos. No tenga miedo cuando esté en la dificultad y cuando esté en la prueba. Aún en medio de la tormenta podemos encontrar la paz. Podemos encontrar el amor de Dios por nosotros.